Hola amigos de Ami Yandy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Ecuador, él es Rafael Jacome, que nos tiene un mensaje muy relevante que va a impactar tu vida de algo que el Señor habló específicamente para cada uno de nosotros, así es que ese mensaje te va a impactar. Muchas gracias por el tiempo y el espacio que me dan. Bueno, quiero compartirles, es una experiencia que viví hace aproximadamente 15 años. Em, por la gloria y la honra de Dios estuve viviendo en algunos países y sigo viviendo en Europa y he estado viviendo en algunos países de Europa. Y una oportunidad estuve en Hamburgo, donde estuve haciendo unas clases de alemán. Fue ahí que yo conocí a una estimada y querida persona que es parte de este testimonio. Sucede de que estuvimos conversando, nos conocimos, ella viene de Cuba, muy agradable, muy simpática, estuvimos entablando una relación de amistad, aprendiendo el idioma, que es el alemán, en los cursos de alemán. Entonces, en la conversación fuimos abriéndonos poco a poco nuestros corazones, ella me comenzó a contar su vida y en todo esto, no puedo dar el nombre de la persona, obviamente, pero se comenzó a abrir directamente, me comenzó a contar de su vida privada, de que ella cuando estuvo en Cuba, y ella me decía que le gustaba jinetear, yo no sabía qué es esta palabra de jinetear, y que ella se dedicaba a esto junto con otras personas y que en esto ella conoció a un italiano con el que eh, ella hizo un encantamiento para poder salir de Cuba a un país de Europa. Entonces, yo estaba muy poco familiarizado con lo que ella me estaba diciendo porque yo nunca había conocido un poco acerca de la religión en la que ella estaba dedicada. Luego poco a poco me comentó que ella hacía la santería. Entonces, para mí era una palabra nueva, no sabía que dónde existía esta palabra, ni religión, ni nada. Entonces, eh, sin embargo, yo le escuché y seguíamos conversando y luego me comenzó a contar de que en la casa de ella salían volando las cosas, de que en el baño se salían volando los botes de champú, que si estaba en la cocina, que salían volando los platos o las cucharas o los vasos y se estrellaron contra las paredes. Y bueno, algún rato yo vi una película post-Grave y dije, "Ah, esto más parece una película como esta, como de cine". Y lo que me comenzó a preocupar de ella es que me decía de que ella comenzó a mirar sombras y que como ella vivía en el 14 piso de un edificio muy, muy alto, que le decía, tírate hacia abajo, tírate hacia abajo. Entonces, me sorprendió bastante esto. Entonces, yo después de que ella me comentaba, regresaba a mi casa a meditar y comenzaba a conversar con Dios y le ponía lo que yo iba conversando con ella, le puse a conocimiento, o practicaba un poco con Dios de qué pudiera hacer. Y poco a poco ella me pedía que le gustaría salir de esto. Entonces yo le dije, bueno, mira, yo conozco a Jesús hace un tiempo, bueno, hace muchos años, yo pasé por una situación difícil emocionalmente, eh, crecí en una familia un poco conflictiva, y sé que Jesús puede ayudarle, que puede guiarle en lo que ella quisiera hacer. Entonces ella me dijo, mira, me gustaría, de lo que tú me cuentas de Jesús, me gustaría conocer, pero lamentablemente yo hice un bautizo dentro de la santería y estoy dedicada a un espíritu. Me dijo el nombre, no lo recuerdo muy bien, son muchos nombres que me comentó en esto de la santería. Y bueno, entonces yo le dije, bueno, sé que Jesús te puede librar y te puede ayudar. Entonces, poco a poco fuimos conversando y entonces él ya me aceptó a Jesús, le hice que haga la oración de fe, aceptó a Jesús en su corazón y entonces me dijo, y ahora me gustaría deshacerme de algo, me dijo. Dije, ¿qué? Y me dijo, en mi casa yo tengo una olla donde ella se sienta, donde ella tiene
unos muñecos que ella tiene que darle de comer, aun cuando ella no tenga nada que comer. Ella tenía que darles pollo crudo, tenía que darles cigarrillos y también alcohol, porque si no, estos le vienen y le maltratan. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no te deshaces de eso? Dijo que, me dicen, no, se asustó, me dijo, el momento que yo tope uno de ellos, definitivamente yo me muero, porque está atado a que si yo toco uno de ellos, o la persona que toque va a morirse. Entonces, yo un poco me impresioné. Entonces, al siguiente día, como nos veíamos regularmente por las clases de alemán, entonces yo me fui a orar y le pedí a Dios que me guíe. Entonces, yo le dije a ella, le dije, mira, um, si quieres tú, podemos botar tus muñecos o todas estas cosas con las que tú practicas la santería. Y me dijo, no, por favor, tú no toques porque tú puedes morirte. Dije, no te preocupes, dije, yo confío en Dios. Dijo, seguro, dijo, porque esto es algo muy serio, no es algo que se puede coger a la ligera. Dije, no te preocupes. Dije, yo voy a orar, voy a pedir la guianza a Dios y lo que Él me diga, yo te diré. Al siguiente, ese mismo día regresé a casa, me puse a orar y le dije, Dios mío, ¿qué hago? Y en ese mismo momento, cuando le pregunté a Dios, ¿qué hago? Me dijo, ve y bótalos. Al siguiente día me fui, nos encontramos, le dije, mira, hoy es el día, había escuchado la voz de Dios y me dijo que lo votáramos. Y ella se asustó y dijo, bueno, si tú lo dices, pero corre bajo tu responsabilidad. Dije, no te preocupes. Fui y nos acercamos a su casa y al estar entrando al edificio de su casa, el piso comenzó a moverse. Me sentía tan mareado como que eh, él se iba a abrir la tierra. Sin embargo, yo continué convencido de que Dios me había dicho, bótale, pero aunque yo sentí esa voz que me lo dijo, bótalo, era en mi corazón. No fue una voz audible, sino en mi corazón. Entonces nos fuimos, sobre todo eso dije, no pasa nada, vamos, y subimos a su habitación, a su departamento, y abrió su puerta. De ahí fue que vi que era un pequeño cuarto donde ella tenía los muñecos, apestaba un poco a carne podrida porque ella le daba carne a estos muñecos, les daba alcohol, cigarrillos, tenía una olla y unos como carbones que supuestamente con esto ella hacía brujería o maldad o podía matar a otra persona con estos carbones que ella me comenzó. Entonces, en ese momento oramos, comenzamos a poner las cosas en fondas de basura y cada vez que yo entraba a su habitación para sacar, porque tenía muchas cosas, tenían como basura, era un poco caótico. Utilizamos como seis o ocho bolsas grandes de basura. Cada que yo entraba, ella me miraba así, se hacía para atrás y bueno, entonces sacamos, los pusimos a la basura y después ella me dijo, wow, dijo, cada vez que te he estado viendo, decía, he estado mirando como que tu rostro se ha iluminado como un sol. Y yo dije, bueno, no soy yo, le dije, es Dios que está aquí, es Jesús el que nos está protegiendo. Bueno, entonces, acabado este capítulo, ella se sintió libre, pero me dijo que aún tenía un poquito de temor y que si por favor pudiera acompañarle en los próximos días, porque había estos espíritus que le estaban empujando a ella que se botara desde el 14 piso hacia abajo. Y ella quería estar segura porque se había tocado algo que supuestamente le dijeron a ella que al momento que ella se deshaga de esto, también ella iba a morir. Entonces ella quería sentirse un poco respaldada. Entonces dije, no te preocupes, ella tenía algunas habitaciones, estaba junto con su hijo y me quedé en una habitación de ella. Y a la tercera noche que yo estuve ahí, estuve acostado en la cama y cerca de las 5 de la mañana, por ahí antes de las 5 de la mañana, me desperté, se me abrieron los ojos y me puse a meditar y estuve meditando en las cosas que había pasado y en ese momento comencé a sentir una electricidad que comenzó a bajar desde el cielo hacia mí, comenzó mi cuerpo a temblar y mis ojos comenzaron a destilar grandes cantidades de lágrimas y yo perdí el control de mi cuerpo y de pronto sentí como, como despegar ¿cómo se dice?
un sleeper, como despegar bueno, algo que sonó y sentí en mi corazón y de pronto al segundo me vi fuera de mi cuerpo, aun cuando veía que mi cuerpo seguía llorando y seguía un poco lleno de energía, como una energía eléctrica intensa. Yo me vi fuera de mi cuerpo y fue algo extraño. em, Me salí de mi cuerpo y aun cuando veía que mi cuerpo seguía ahí, yo estaba mirándole a parado a un costado de mi cuerpo. Y de pronto comencé a elevarme, a elevarme, a elevarme. Aún así, en ese momento que comencé a elevarme, se activaron unos sentidos espirituales, digamos, de esta manera, un poco muy sensibles. Comencé a observar que podía yo mirar a toda dirección, podía mirar atrás, adelante, a mi costado, arriba, abajo, y aún así seguía flotando. Sentía mientras iba subiendo, iba viendo la ciudad como se iba quedando atrás, pero aún así tenía la capacidad de estar al lado de mi cuerpo y al mismo tiempo estar elevándome, elevándome, elevándome. Y bueno, entonces llegó un momento en el que me elevé, que traspasé las nubes. Fue algo um, extraño para mí porque nunca había vivido algo, ni una experiencia como esta. Y fue desde ahí que después de cruzar las nubes, miré alrededor y fue ahí un momento en que yo me paré saliendo ya del globo, porque le llegué a mirar también a la tierra. Salí de la tierra y desde ahí podía mirar a todo lugar donde yo quisiera, podía mirar, podía estar al lado de mi cuerpo, podía estar mirando la ciudad. Era una capacidad grande de poder observar a todo lugar, que no había un lugar donde yo no podía mirar, excepto un momento en el que yo estuve ya parado ahí. Sentí que alguien se acercó a mi lado izquierdo y me abrazó por aquí, me abrazó por acá y me dijo, esa voz me dijo, estiró su mano y me dijo, mira todos estos. Y comencé a observar y vi millones y millones de galaxias, de estrellas, como al lugar donde yo veía cómo se veían, venían, se alejaban, podía mirar y sentía de que había vida en estas galaxias, había vida en estos planetas. Entonces me dijo, mira todas estas estrellas que están a tu alrededor. Entonces yo comencé a observar a todo lugar, y me dijo, esto es lo que yo tengo para las personas después de la muerte. Entonces yo comencé a mirar así y en ese momento uf, tuve una sensación un poco especial porque mientras me seguía hablando, regresé muchos años hacia atrás en mi vida y me acordé de cuando estaba niño, tenía dificultades en mi hogar, me subía a la terraza de mi casa y y miraba las estrellas, era mi consuelo. Y en ese momento, mientras vivía eso, me regresé años atrás en mi vida y me hizo entender Dios que cada vez que yo me subía, Él estaba al lado mío. Aún cuando yo estaba pequeño, él siempre estuvo al lado mío y cuando yo me sentaba en la terraza, en el tejado de la casa, él estaba sentado conmigo. Fue una sensación algo especial por cuanto pude regresar los años hacia atrás directamente y volverme enseguida. En realidad, me tocó una parte sensible porque fueron los momentos más difíciles de mi vida en la niñez. Entonces, en eso, Dios sabía que Jesús me dijo, cuando tú regreses, me dijo, cuando tú regreses quiero que le digas a las personas lo que tú has vivido. Lo que tú has vivido es para todos y quiero que todos vivan lo que tú estás viviendo. Esto no es algo exclusivo para nadie. Esto es algo que yo quiero que cada persona tenga una experiencia conmigo. Pero las personas que yo les hablo, ellos no me escuchan y cuando yo les trato de explicar las cosas, ellos no me están entendiendo. Entonces yo le dije, pero ¿cómo? Y me dijo, regresa y yo tengo un amigo en Londres y me dijo, regresa y contáctate con él, porque él me está rogando, él está pasando unos momentos muy difíciles, él me está orando, me está pidiendo, y yo le estoy hablando, pero él no me escucha. Entonces quiero que tú regreses y les digas a las personas
que lo que tú vives y en este momento, lo que tú estás viviendo, quiero que ellos vivan y que sientan lo que tú sientes. Este mensaje no es para gente exclusiva, sino es para todos los que quieren quererme escuchar. Entonces, ese es el mensaje con el que yo quiero cumplir, con lo que Jesús fue el que me mandó a dar este mensaje y esto es lo que me um, um, ha llenado de valor después de tantos años que he tenido esta experiencia, poder compartir con ustedes y por medio de este canal. Oye, cuando fuiste con tu amigo y le dijiste lo que el Señor te dijo que le dijeras. Bueno, no voy a dar nombres, ¿no? Pero este amigo estaba teniendo problemas matrimoniales y, y su matrimonio se rompió, pero él estaba pasando por momentos difíciles con su esposa y cuando yo regresé, le llamé por teléfono, en ese momento era como las 6 de la mañana, digamos, 5 de la mañana hora de Inglaterra, de Londres. Sabía que él se levanta temprano por el trabajo, le llamé y en este momento él me dijo, wow, yo no sabía que él está pasando por momentos difíciles y menos en su hogar. Y dijo, sí, yo le estoy pidiendo a Dios y siento que Dios no me escucha. Yo le he estado rogando que me ayude en esta dificultad, pero él no me ha escuchado. Entonces yo le dije, al contrario, dice él que tú no le escuchas porque él te está hablando, pero tú estás enfocado en tu problema, que te estás olvidando de escuchar la voz de Dios. Entonces eso le confortó, le ayudó, aun cuando su situación fue bastante crítica luego, fue algo que le ayudó. No sé qué es lo que podía haber pasado sin que le haya llegado este mensaje, pero estoy seguro de que fue Dios quien le pudo a confortar en cierta área de su vida. Oye, y con tu amiga, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, ella comenzó luego a asistir a una iglesia cristiana, ella comenzó a congregarse. Es obvio de que las personas cuando nos convertimos a Jesús, no directamente somos muy, digamos, muy espirituales. Hay que ser realistas. Todavía tenemos muchas cosas, digamos, que cargamos del mundo o que cargamos de nuestra vida pasada, ya sea traumas, dificultades. Aún ella estuvo batallando con con su vida pasada, por cuanto, como les comenté, de que ella había estado jineteando y jinetear es prostituta. Aún así, había algo que me comentaba de que cuando estaba sentada en la línea de tren, tomando el tren, se le acercaban más hombres y le proponían tener sexo con ella y decía que antes cuando ella salía a buscar a veces no tenía clientes y ahora que no quería, que quería cambiar su vida, le proponían y que querían estar con ella. Aún tenía muchas batallas, es algo que ya ella tenía que, que seguir avanzando, pero aún así pudimos un buen tiempo juntos poder ayudar a entender muchas cosas y también nos ayudábamos mutuamente porque es algo nuevo que yo vivía. Nunca me pensé que iba a vivir esto, pero nos edificamos mutuamente con ella. Bueno, lo último que me gustaría compartir es algo que también me ha ayudado después de todo, de esta experiencia que tuve, es que cuando nosotros tenemos unas dificultades, Dios me enseñó por medio de la parábola cuando se acercó Jesús a la higuera y la higuera no tenía higos y le maldijo y la planta se secó. Y me comenzó Dios a hablar acerca de esto y yo decía, ¿pero qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Y comprendí de que cuando uno tiene dificultades en la vida, uno tiene que aprender a maldecir el pecado para que el pecado se seque como la planta y se retire de nuestras vidas. Fue así que yo he podido maldecir ciertas áreas, ciertas dificultades, debilidades que he tenido y me he podido fortalecer, gracias a Dios, maldiciendo a este. No sé si esto puede ir a grabar, pero sí me ha ayudado en realidad a superar muchas dificultades personales que he tenido. Oye, ese es un tema interesante, ¿no? O sea,
Porque la gente se va a preguntar, ¿y cómo lo maldices, no? O sea, Eh, sería, por ejemplo, yo te digo, vamos, o sea, yo no tengo pelos en la lengua porque no puedo aparentar delante de Dios nada, Él conoce nuestros pensamientos. Por ejemplo, yo tenía la debilidad de ser mujeriego, dado un latino mujeriego en Europa. Entonces, imagínate, en Europa un latino es muy cotizado, como se dice, ¿no? Ah, entonces, es increíble, como te decía, ella también tenía dificultades porque ella es cubana y le llamaba mucho la atención la piel trigueña de una cubana y le proponían tener sexo. Y las mujeres cuando ven a un hombre trigueño es igual. Entonces mi dificultad era, digamos, ser mujer. Entonces Dios me comenzó a hablar y me dijo, mira, maldice la infidelidad, maldice la fornicación, maldice el adulterio. Y cuando yo comencé a maldecir, me dijo, no solo maldigas eso, maldice también al cigarrillo, maldice al alcohol, porque hay gente que lucha con problemas de alcohol, piensa de que porque dejó de beber el alcohol, dejaron de ser alcohólicos, pero se olvidaron de maldecir. Existe todavía la planta, la raíz, que cualquier rato puede traerles fruto. Entonces, esto aprendí y comencé a maldecir mis áreas en mi propia vida, mis malos pensamientos. Y no es que uno ya terminó de dejar de tener malos pensamientos, porque los malos pensamientos, por las dificultades, circunstancias de la vida, el trabajo, el estrés, te viene esto de, por ejemplo, de maldecir. Uno se molesta y quiere uno maldecir. Entonces, a las personas, entonces, lo único que hace es uno, bueno, yo he hecho es maldecir a lo que quiero maldecir, a las palabras de maldición, de yo te maldigo en el nombre de Jesús. Y cada vez que en vez de profanar o decir palabras de maldición, he dicho, Dios te bendiga. He aprendido a bendecir a las personas, pero he tenido que retirar una parte de mí para poder poner otra parte de Dios, digamos, en mí. por poner un ejemplo, ¿no? El cigarro, que dices, maldigo este vicio del cigarro. O sea, es por poner un ejemplo. Y ya, yo también antes fumaba, antes bebía, entonces tenía esto, ¿no? Porque eh, obviamente yo crié de un hogar un poco conflictivo, donde había la infidelidad, vengo de muy fiesteros, para todo en el Ecuador se hace fiesta por si acaso, o por si no, o por si las moscas, siempre hay una fiesta, siempre hay para beber, siempre hay para fumar. Entonces, uno comienza a tener esto. Entonces, ¿cómo uno se sale de todo esto? Es cuando uno comprende a maldecir. Y yo maldecía el cigarrillo. Y yo le veía el cigarrillo y le decía, te maldigo, ¿no? Te prometo que no volví a fumar más. Se Lo seca. mismo fue con el alcohol, pero no te digo que fue de un día a otro, pero es una circunstancia de que yo te maldigo y te maldigo. Y poco a poco, hay un testimonio de un japonés que hizo con tres plantas. Le puso tres plantas juntas, a una le hablaba bien, a la otra le era diferente y a la otra le maldecía. A la que estaba bien venía y le decía cada mañana, le decía palabras bonitas. A la otra le era indiferente y a la otra le maldecía, le decía palabras ofensivas. Al terminar los 6 meses, la planta que él le decía comenzó a tener flores. A la planta que le era indiferente no creció y a la planta que él le maldecía se secó. Entonces, esto nos lleva a reflexionar de que el poder de la palabra en sí, en realidad, tiene efecto en las personas y en las cosas que nosotros decimos. Fíjate que nosotros hicimos un experimento, antes hacíamos transmisiones para niños, hicimos un experimento durante una transmisión y el experimento era tener tres toppers con arroz y agua, o sea, le ponías poquita agua, tres toppers. Y a uno le ponías una carita feliz, una carita neutral y una carita triste. Y durante la transmisión, fue como 5 minutos, les dijimos a los niños que le hablaran al topper bonito y le dijeran palabras bonitas, ¿no? Te Ajá, bendigo, mi precioso y lo que fuera. Al neutral no decirle nada y al que le pusieron la carita triste, maldecirlo. Ahora, ni siquiera eran palabras groseras, era feo, tonto, cosas ya, así, ¿no? Porque eran niños. Y la idea era decir eso todos los días a los toppers. A nosotros se nos olvidaron los toppers y esa semana estuvimos fuera y no hicimos el experimento todos los días. Pero a la siguiente semana
los niños presentaron su topper y era asombroso como el topper de la carita feliz estaba blanco, el topper Ujú, neutral estaba igual y el topper de la carita triste estaba negro, olía horrible. Yo me sorprendí porque dije, wow, ¿cómo por el poder de la palabra, o sea, lo que pasó con ese topper de carita triste? Ahora, yo dije, nuestros toppers seguramente están igual porque no les hablamos todos los días. Cuando fuimos a verlos, lo asombroso es que estaban igual, o sea, el, el, ujú, el de la carita feliz estaba blanco, el neutral estaba normal y el de la carita triste estaba café, o sea, estaba oscuro. Dijimos, wow, solamente le hablamos durante ese lapso de la transmisión. Ahora, se me hace muy interesante esto que dices, porque sí, efectivamente, o sea, si alguien que nos está escuchando quiere hacer ese experimento, nosotros lo hemos hecho así con toppers de arroz y poquita agua, incluso lo puedes buscar en internet y ahí te sale cómo quedan los experimentos, pero me parece muy interesante porque efectivamente el poder de nuestra palabra sobre las cosas, y yo he oído muchas veces, ¿no? Que le hablas a las cosas para que se muevan, como la montaña, y la montaña se moverá, pero es la primera vez que escucho que maldigas las cosas para que se sequen. ujú. Yo lo digo, lo viví, lo experimenté, es algo que me ayudó a superar muchas dificultades en mi vida y en verdad tiene efecto. Es como lo que dice la palabra, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Entonces uno comienza especialmente en la vida. No puedo decir, porque ahora con esto de la prosperidad, de cosas que quieren, comienza la gente a desatar dinero, casas, autos. Yo creo que no he llegado a eso, pero yo me he enfocado más en mi vida privada, digamos, en mi ser interior, para ponerme delante de Dios y presentarle mis dificultades. Aún así he tenido que vivir y he fallado en muchos aspectos y he seguido constantemente. Esta es una lucha constante, esta es una carrera que no es el que llega, el que corre, sino el que sabe llegar. Amén. Pues seguramente la gente va a tener muchas preguntas y querrá indagar más en este tema, así es que escríbanos en los comentarios todas sus dudas y tendremos primeramente Dios otro video para aclarar dudas. Y bueno, Rafael, muchísimas gracias por permitirnos contar tu historia y a mí me parece demasiado relevante y edificante el saber que el Señor quiere hablarnos y saber que necesitamos poner atención a lo que Él nos dice. Muchas gracias, Rafael, y a los que se quedaron hasta este punto, pues nos vemos hasta el próximo testimonio. Ha sido un gusto, muchas gracias.